y no sé cómo surgió la cosa, pero durante unas semanas papá me estuvo leyendo a Erasmo en voz alta. No consigo acordarme del título del libro, o a lo mejor me iba leyendo trozos de varios libros. De lo que estoy segura es de que eran libros de Erasmo, porque recuerdo que aquello me hizo pensar en la beca Erasmus, que nunca pedí porque me pareció un engorro. Ya lo tenía todo encarrilado en Madrid, con la doble licenciatura, sobre todo a partir de cuarto, cuando me dieron las prácticas en la consultora. Si me iba de Erasmus perdería un año, y con mis miedos formato bola de nieve, perder un año era sinónimo de perderme para siempre. Papá leía y yo le escuchaba mientras dibujaba. Me decía que quería probar a leer a Erasmo en voz alta porque estaba escribiendo justamente sobre eso en su libro, sobre grupos de personas que se reunían en secreto en España en la segunda mitad del siglo XVI a leer y a escuchar las palabras de Erasmo, textos que la Inquisición española había incluido en el índice de libros prohibidos. Es la única vez que me habló a mí directamente del tema del libro, aunque solo fuese del tema de ese capítulo en concreto, porque normalmente no lo hacía. Decía que no quería dar la lata con eso, que ya lo leeríamos cuando estuviese listo si nos apetecía. Con quienes sí que hablaba del libro era con don Aurelio y con el tío Darío, que eran sus colaboradores. Don Aurelio siempre estaba encontrando nuevos libros que le podían servir para documentarse, y el tío Darío se dedicaba a hacer trabajo de campo, como él decía. Se pasaba el día por ahí, con las ovejas, y de vez en cuando mi padre le pedía que le mirase algunas cosas o que le llevase a algún rincón de las arribes, que por alguna razón era importante para el libro. Lo que son las cosas. Se murieron los dos casi de seguido, don Aurelio y el tío Darío. Yo acababa de comprarme la casa con Marcos y mi padre nos estaba ayudando con la mudanza, cuando le llamó la hermana de don Aurelio para decírselo, que su hermano no se había levantado a desayunar y que al ir a despertarlo se lo había encontrado muerto en la cama. Mis padres se fueron para el pueblo al entierro y al funeral. Era Semana Santa porque recuerdo que Marcos y yo habíamos planeado la mudanza para Semana Santa. Y el caso es que en el entierro de don Aurelio le dio un infarto al tío Darío y a los pocos días se murió en el hospital de Salamanca. Al entierro del tío Darío sí que fuimos nosotros. ¿Cómo no íbamos a ir? El tío Darío era el hermano pequeño de mi abuelo, el único que seguía vivo de los 6 hermanos. Nunca se casó ni tuvo hijos, y fue el único de los hermanos que siguió trabajando el campo, también el que se hizo cargo de las ovejas de la familia. Aunque es verdad que mi abuelo, desde que se jubiló hasta que se murió, estaba un día sí y otro también en el campo ayudándole. El tío Darío, las ovejas de la familia, mi padre dejándonos con la mudanza a medias y yéndose a Sobradillo a enterrar a su amigo y a ver morir al último de sus tíos. Se me va la cabeza. Quiero hablar de una cosa y también de otra y de todo a la vez. Y la sauna que me está esperando caliente desde hace ya un rato. Y la aurora boreal que no para de crecer y encogerse, de moverse y de cambiar de color. Las ovejas de la familia. El tío Darío siempre las llamaba así. No hablaba de sus ovejas, sino de las ovejas de la familia. Igual que los renos de los que hablaba Anki el otro día, eran los renos de la familia, que cada familia le hace un tipo de marca diferente a los renos en las orejas para saber qué renos son de unos o de otros. Magda aprendió a hacer la marca familiar en las orejas de sus renos cuando tenía 10 años. Nos lo dijo orgullosa el otro día. Y también que nunca se pierde la reunión que se hace cada verano en las montañas, en las que se marcan las orejas de las crías de reno que han nacido en la misma primavera. El próximo verano, Mahmoud también iría con ellos. Ya lo han decidido. En ese momento yo les conté lo de mis ovejas. Cuando hablaron de los renos, sin pensarlo mucho, les solté lo de que en mi familia teníamos ovejas, como si fuese el tío Darío el que estuviese hablando por mi boca. Lo malo es que, como en realidad no sé nada del asunto, no fui capaz de responder a ninguna de sus preguntas, ni cuántas ovejas teníamos, ni quién se encargaba de ellas, ni en qué época del año nacen los corderos. Por no saber, ni siquiera sabía si siguen siendo las ovejas de la familia. Y es que no sé qué pasó con las ovejas cuando se murió el tío Darío. Me quiere sonar que se hizo cargo de ellas un amigo suyo que también tenía, y que era un poco más joven que él. Entonces todas las ovejas habrán pasado a ser del amigo, o puede que lleve la cuenta de cuáles son las suyas y cuáles son las nuestras. Si alguien sabe algo del tema, tiene que ser Inés, que es la que ha seguido yendo por Sobradillo. Bueno,
O la tía Carmen, a la que por cierto no veo desde el entierro de mis padres. Tiene delito, la única tía que tengo y no la llamo. Siempre me llamaba ella, al menos por Navidad y por mi cumpleaños, hasta que dejó de llamarme. Normal, yo a veces estaba liada y no se lo cogía, y aunque me dejase algún mensaje, luego no la respondía la llamada. No por nada en concreto, simplemente porque lo iba dejando de un día para otro. Lo peor, soy lo peor. Creo que todavía no soy consciente del todo del nivel de aislamiento en el que me he ido encerrando en estos últimos años. Lo voy asimilando poco a poco, como si le fuese quitando capas a una cebolla. Pero al menos me voy dando cuenta, y también me alegra darme cuenta de que no siempre ha sido así, que hubo épocas en las que no me sentía mal teniendo a gente a mi alrededor. Darme cuenta de una cosa me ayuda a darme cuenta de la otra. Acepto que he tenido unos años bastante oscuros, o borrosos, no sé, por llamarlos de alguna manera, y me duele aceptarlo, pero al aceptarlo parece que empiezo a reconciliarme con los buenos momentos anteriores, y puedo pensar en ellos sin que se me ponga un nudo en el estómago, como lo de acordarme de las tardes en las que mi padre me leía Erasmo en voz alta mientras yo dibujaba. No me enteraba de mucho, pero daba igual, y luego pasaba mi madre por el salón a regar las plantas, y me salía un rato con ella a tomar un aperitivo en la terraza, el aperitivo de antes de cenar, aprovechando el sol de última hora de la tarde. El recuerdo se vuelve más concreto. Estábamos a principios de junio, mi madre abriendo una cerveza para cada una y preguntándome por el chico ese con el que había empezado a salir, por Marcos, que ya llevaba un tiempo quedándome a dormir en su casa un par de días por semana como mínimo y todavía no había soltado prenda. Le conté lo de las cañas, lo de Pablo, el profesor de matemáticas que no se quería ir a su casa, y le hice un resumen de Marcos, un chico de Jaén que había venido a Madrid a estudiar biología y que ahora era un profesor en un instituto público. Ya de entrada eso le pareció una gran noticia. Un biólogo. Biología es lo que habría estudiado ella, pero en su momento su obsesión fue independizarse lo antes posible y se puso a trabajar de secretaria en cuanto terminó el instituto. El plan era ir estudiando la carrera de biología paralelamente y aprobó unas cuantas asignaturas de primero, pero luego por unas cosas o por otras lo fue dejando. Cambiaron el plan de estudios, se quedó embarazada, consiguió un nuevo trabajo también de secretaria, pero con más responsabilidades y más horas extras, y se volvió a quedar embarazada. En fin, que la vida fue tomando otros caminos, pero la idea nunca se le fue de la cabeza. Algún día estudiaría biología. De hecho, cuando conoció a Marcos, a punto estuvo de apuntarse a la UNED, así del tirón. El efecto Marcos, bromeaba mi padre. Se cayeron muy bien. La primera vez que Marcos vino de visita a casa trajo de regalo una planta tomatera. Ni pastelitos, ni flores, ni una botella de vino. Una planta tomatera. Desde aquel día se ganó a mi madre. Me doy cuenta de que mamá y yo hablábamos más de lo que normalmente me pienso, incluso cuando yo llegaba a casa muy tarde, o cuando me pasaba el día estudiando y encerrada en mi habitación. Siempre encontrábamos un hueco para charlar. Luego me fui a vivir con Marcos y seguíamos hablando por teléfono casi a diario, aunque solo fuesen 5 minutos. Pero no había pensado en esto hasta ahora. El accidente fue una cosa tan enorme, de repente, quedarme sin padre ni madre, que creo que todavía no me he dado cuenta ni de la mitad de los cambios que eso ha supuesto, como por ejemplo no poder hablar con mamá por teléfono al llegar a casa. Hablábamos de cosas normales del día a día, nada del otro mundo, y en el momento ni pensaba en ello. Era una rutina más. De hecho, cuando desapareció de la noche a la mañana, pensé en otras cosas. Pensé, por ejemplo, en si tenía hijos, no conocerían a sus abuelos maternos, pero ni por un segundo me paré a pensar en las conversaciones telefónicas en las que mamá y yo nos contábamos el menú del día, y poco más. Ahora, de repente, pienso en ello y me da vértigo, mucho vértigo. Y no se me va de la cabeza esa tarde de junio hablándole a mi madre de Marcos por primera vez. Nos tomamos 2 cervezas cada una. Luego hice yo la cena y les conté a los 3 que me habían ofrecido trabajo en la empresa en la que estaba haciendo el proyecto con la consultoría. La empresa en la que nadie salía más tarde de las 7. Querían ficharme, pero no me ofrecían una subida de sueldo importante, ni tampoco más responsabilidades. Lo consideré un paso atrás y les contesté que no. En aquella cena con mi familia ya lo tenía medio decidido.
que iba a rechazar la oferta, y no intentaron convencerme de lo contrario. Pero tampoco sabían que los siguientes proyectos en la consultoría iban a ser la locura que fueron, trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche, y muchas veces también los sábados, y a decir verdad, yo tampoco lo sabía, aunque podía intuirlo porque veía qué ritmo llevaban algunos de los compañeros de trabajo de la consultoría. Sí, yo podía intuirlo, claro que podía. En el fondo sabía lo que me estaba esperando. Fue un error, aunque no me haga gracia admitirlo, y es fácil decirlo después de tanto tiempo. Bueno, o no tan fácil, que han tenido que pasar 10 años para ser capaz de decirlo. Pero el caso es que aquellos meses de tranquilidad se terminaron pronto y no volvieron a repetirse. Pasó el verano y se terminó el proyecto. Y se terminó también el salir pronto del trabajo y tener la oficina al lado de la casa de Marcos. La relación siguió para adelante, y tanto que siguió, 8 años más. Incluso nos compramos un piso y nos fuimos a vivir juntos, pero nunca fue tan sencilla, ni tan apasionada como en esos primeros meses. Yo me daba cuenta, claro que me daba cuenta, pero no pensaba que la culpa fuese de mis horarios de trabajo, sino simplemente del pasar del tiempo. Era mi primera relación en serio, la primera y de momento la única. Y pensé que no había que darle más vueltas, que así eran las cosas, que el enamoramiento de los primeros meses era un estado de excepción, pero que luego llegaba la realidad de la rutina y la monotonía. Y punto. Pero es mentira. Las cosas pueden ser de muchas maneras diferentes. La clave para entender esos primeros meses con Marcos es que me sentía bien. Y no solo por Marcos. También me sentía bien antes de conocerle. Y seguramente esa es la razón de que cuajase la cosa con tanta naturalidad. Me sentía bien y no me daba cuenta de que sentirme así de bien era una excepción en mi vida. Me doy cuenta ahora. Y me sentía bien porque no me estaba exigiendo más de la cuenta. En el trabajo me tenían puesto el freno, y con Marcos todo era fácil. Me transmitía seguridad y le veía contento. No tenía que preocuparme porque me fuese a dejar en cualquier momento, pero fue acelerar el ritmo y empezar a torcerse las cosas, sobre todo en mi cabeza, que nunca descansaba. Me volvió a entrar el virus de siempre, el de no estar haciendo lo suficiente, hiciese lo que hiciese, nunca era suficiente. Si estaba 12 horas en la oficina es porque no era lo suficientemente inteligente y organizada como para hacer mi trabajo más rápido. A Marcos apenas le veía, así que nos compramos la casa y nos fuimos a vivir juntos, así nos veríamos más, aunque no tardé ni una semana en sentir que tampoco era suficiente. Y además no hacía mi parte de las tareas de la casa, por orgullo. Me empeñaba en que hiciésemos mitad y mitad, pero al final se acababa por encargar él. Y no le molestaba. Me lo repitió cientos de veces, pero a mí sí. Yo quería hacerlo bien. Todo iba demasiado rápido, y la única manera de mantenerme a flote era moverme aún más rápido. No me paraba a pensar, a tomar decisiones con calma. Incluso lo de venirme aquí fue un impulso más que otra cosa, el último sprint antes de pararme, porque lo lógico habría sido ir al médico, que me diesen la baja y empezar una terapia en condiciones. Pero aquí estoy, desenredando el ovillo a mi manera. A ver si a partir de ahora hago mejor las cosas y me paro a pensar más a menudo. Y digo a pensar, no a darle vueltas a la cabeza como un molinillo. Pararme a pensar como Anki, que me dejó impresionada el otro día cuando contó su historia, sobre todo el momento en el que tomó la decisión de volverse a Jokkmokk. Había estado en Londres, en Sheffield y en Cambridge. Había terminado la carrera de políticas con muy buen expediente y la habían aceptado para un doctorado en Boston. Un doctorado con un buen contrato y un tema que a ella le parecía muy interesante. Algo sobre la participación en política de las poblaciones indígenas norteamericanas. Llevaba ya 2 meses en Boston cuando tomó la decisión de volverse para Jokkmokk, y no fue nada fácil. Ese verano acababa de conocer a Mikkel, su futuro marido y padre de Magda y de sus otros 2 hijos. Ella tenía 26 años y acababa de terminar la carrera. Empaquetó sus cosas en Cambridge, las mandó por correo directamente a Boston, a casa de una amiga que estaba allí haciendo otro doctorado, y se fue a Jokkmokk a visitar a su familia. Cuando llegó, sus padres la recogieron en el aeropuerto de Luleå y se fueron directos a la boda de un primo de Anki en las montañas, un primo de la familia materna. Era un primo sami, una boda sami.
Así que en el asiento de atrás del coche estaba el traje tradicional que le habían regalado sus tías cuando cumplió 15 años, que todavía le venía y que ahora ha heredado Magda. En la boda conoció a Mikkel, el hermano de la novia, un año más joven que ella, pero con una vida totalmente diferente a la suya. Mikkel había ido al instituto en Galibor y al terminar el último curso, en lugar de irse a ver el mundo con Anki, lo que hizo fue empezar a trabajar con sus padres y los renos, o más bien seguir trabajando, porque les había estado ayudando desde que era pequeño, con tareas de cada vez más responsabilidad a medida que iba creciendo. La hermana mayor de Mikkel, la novia en la boda de las montañas, aunque había organizado una celebración muy tradicional, hacía tiempo que había dejado bastante de lado la cultura sami. Llevaba varios años viviendo en Estocolmo y no tenía ninguna intención de regresar. De hecho, ahí sigue en Estocolmo. Y ya no había más hermanos. La familia eran Mikkel, ella, el padre, la madre y los renos, porque los renos eran parte de la familia, por supuesto. Eso fue una de las cosas que más le impactó a Anki cuando conoció a Mikkel, la manera que tenía de hablar de los renos. Estuvieron hablando toda la noche que no era noche, porque estaban a finales de junio y el sol no se ponía en ningún momento. Después de la boda había baile, sin hora límite porque todo el mundo se iba a quedar a dormir allí, en las cabañas familiares en las montañas o en tiendas de campaña. Mikkel no había salido nunca de Norrbotten, la región más al norte de Suecia donde están Jokkmokk, Galibor y todos esos municipios con muchos árboles, mucha agua y poca gente. Tenía 25 años y no había salido de Norrbotten nunca, pero había leído mucho y tenía una curiosidad insaciable por todo lo que le contaba Anki sobre las ciudades en las que había vivido. Tenía curiosidad incluso por Sheffield, y es que a diferencia de cualquiera de los amigos de Anki en Jokkmokk, Mikkel sí que sabía dónde estaba Sheffield, y sabía también que era una ciudad industrial, que se estaba quedando sin industrias, con todo lo que eso implicaba. A Mikkel le conocía bien en las bibliotecas de Jokkmokk y Galibor. Tenía de todo, novelas y ensayos, poesía y cómics, leía en sueco y en inglés, y también los pocos libros que había publicados en sami por aquel entonces. Y cuando los libros que quería leer no estaban en las bibliotecas de Jokkmokk o Galibor, entonces los pedía a otras bibliotecas de Suecia, de cualquier parte de Suecia. Así que cuando Anki se puso a contarle todo el doctorado que iba a empezar en Boston, resultó que Mikkel se había leído un libro de uno de los autores principales sobre los que ella iba a investigar, un canadiense que estudiaba las estructuras familiares y sociales en los pueblos inuit. Todo lo relacionado con pueblos indígenas le interesaba a Mikkel, especialmente los pueblos indígenas del Ártico, ya fuesen samis, inuits o yupiks. Hablaban y caminaban. Anki no conocía la zona y se dejaba llevar por Mikkel, que parecía que se hubiese pasado la vida en esas montañas. En cierto modo era verdad, eran sus montañas, y ahora, 25 años después, son también las montañas de Anki, igual que fueron las montañas de sus abuelos y bisabuelos. La única que se escapó de las montañas fue su madre, embrujada por la modernidad de los años 50 y por las casas con frigorífico, calefacción central y lavadora en el centro de Jokkmokk, porque la siguiente generación también reclama las montañas. Lo dijo Magda desde el sofá, que también eran sus montañas y que pronto lo serían de Mahmud y de los refugiados que quisiesen. Lo había estado hablando con sus amigas, otras adolescentes samis con conciencia de samis como ella. Tenían que hacer una revolución pacifista para lograr un Sápmi independiente y libre. El país de Sápmi, cortar los hilos con los colonizadores del sur de Suecia, cortar los hilos y abrir las fronteras, no solo con los suecos del sur, que serían bienvenidos sin rencores, sino con todo el mundo que quisiese venir, empezando por los refugiados de Afganistán, de Somalia, de Siria, en fin, todos los refugiados que están ahora mismo en Sápmi y los que siguen llegando. El problema, según Magda, es que como Sápmi todavía no es Sápmi, sino que sigue siendo Suecia, entonces son las leyes suecas las que valen, y muchos de ellos, después de pasarse meses esperando, reciben una respuesta negativa de la Oficina de Inmigración, y no se pueden quedar. Aunque estén aprendiendo sueco, aunque tengan amigos, aunque por fin estén rehaciendo su vida. Mahmud, sin ir más lejos, está esperando esa respuesta, y al parecer tiene muchas posibilidades de que sea positiva. Pero nunca se sabe.
En el Sápmi con el que sueñan Magda y sus amigas, estas cosas no ocurrirán. Los inmigrantes que lleguen a Sápmi y quieran quedarse en Sápmi podrán hacerlo. Un Sápmi con sitio para todos. Pero para que naciese Magda y pudiese soñar con todas estas cosas, primero Anki tuvo que tomar la difícil decisión de dejar Boston y volver a Jokkmokk, y empezó a tomarla la noche en que conoció a Mikkel. Mikkel y Anki cruzaron un lago en una barca de madera y fueron a la otra orilla. Por ahí debían de andar los renos de la familia de Mikkel. No tenían sueño, y Anki quería ver los renos. Mikkel le iba explicando las diferentes tareas asociadas a los distintos momentos del año. Era la primera vez que alguien se lo contaba ordenadamente. Aquel día pudieron ver muchas crías todavía muy pequeñas y pegadas a las madres, semanas antes de que las fuesen cogiendo una a una para hacerles una marca en la oreja. Una tarea que ese año iban a tener que hacer solos Mikkel y su madre. Anki se había fijado que el padre de Mikkel, el padre de la novia en la boda, caminaba muy despacio apoyado en un bastón, cojeando mucho. Había tenido una caída con los esquíes y la recuperación no iba nada bien, así que en los últimos meses eran Mikkel y su madre los que se encargaban de los renos. El padre se quedaba en casa de mal humor, quejándose por todo, echándole la culpa de su caída a los fabricantes de esquíes modernos, diciendo que eso le había pasado por dejarse convencer por su hija y no seguir usando los esquíes de toda la vida. Su hija, que vivía en Estocolmo, ¿qué sabría ella de esquíes? ¿En qué momento se le ocurrió hacerle caso? Y así todo el día. Pero se le pasaría. Con la boda se había calmado un poco y estaba de buen humor, aunque el médico acababa de decirle que fuese haciéndose a la idea de que no podría volver a esquiar y que seguramente tendría que seguir usando bastón y muletas para caminar. Mikkel seguía viéndole enfadado, pero también pensativo, y poco a poco con más calma en los ojos, como asumiendo la nueva situación. Su padre era un hombre práctico y no iba a pasarse el resto de sus días de mal humor. Pese a tener la pierna como la tenía, aún podía hacer muchas tareas. La cosa era reorganizarse y pensar cuáles eran. Y reorganizarse quería decir reorganizar el negocio familiar y la vida de la familia, porque las dos cosas estaban muy entrelazadas, como siempre lo han estado. Anki le daba la razón a Mikkel. Esto de que vida familiar y trabajo sean dos asuntos independientes es un invento moderno. De hecho, pensaba tocar ese tema en su doctorado, porque también afecta a la manera de participar en política de los pueblos indígenas. Ella misma se crió ya en plan moderno, con su padre trabajando de policía y su madre de cajera en el supermercado, que podrían haber tenido otros dos trabajos completamente diferentes y una vida familiar prácticamente igual. Y en el caso de mi familia me doy cuenta de que pasaba lo mismo. Cuando mis padres llegaban a casa, se habían dejado el trabajo en la oficina. De hecho, tardé mucho tiempo en averiguar a qué se dedicaban exactamente. Y si me preguntaban en el colegio por el trabajo de mis padres, mi respuesta era sencilla: en una oficina. Y no se me hacía raro responder eso, porque había más niños que respondían lo mismo. En la familia de Mikkel, sin embargo, todo estaba mezclado. El accidente del padre fue al fin y al cabo un accidente laboral, porque lo que estaba haciendo ese día con los esquíes era intentar agrupar a unos renos que se habían pasado a otro valle. La madre, que hasta entonces era la que se encargaba de toda la parte administrativa de la empresa, le dejaría la tarea al padre, y ella se ocuparía de los renos junto a Mikkel, que hasta entonces nunca se había planteado irse a vivir a otro sitio como hizo su hermana. Pero se lo planteó. Conoció a Anki y le dijo que estaba dispuesto a irse. Y es que aquella noche en las montañas fue la primera que pasaron juntos, pero ya no se despegaron el uno del otro en todo el tiempo que Anki estuvo allí ese verano. Tenía el billete de avión para Boston a mediados de agosto y el doctorado empezaba a principios de septiembre. Se había reservado 15 días para adaptarse a la nueva ciudad y al nuevo país, para hacer papeleos y encontrar un sitio donde vivir. Pero no hizo nada de eso. Necesitaba pensar, así que cambió el plan y del aeropuerto de Boston se fue directa a la senda de los Apalaches, una especie de camino de Santiago en la costa este de Estados Unidos, que pasa más o menos cerca de Boston. Utilizó los 15 días para eso, para caminar y para pensar, para decidirse por un camino o por otro, bien diferentes los dos, por cierto. Quería estar con Mikkel, y Mikkel quería estar con ella. Esa parte de la ecuación era sencilla. El problema era dónde,
¿Y haciendo qué? Había 2 opciones encima de la mesa, Boston y Jokkmokk, y Mikkel se lo había puesto fácil y al mismo tiempo muy difícil. Le había dicho que él prefería quedarse en Jokkmokk, con la familia y los renos, y con las montañas y los libros de las bibliotecas municipales, pero que también era consciente de lo que suponía un contrato de doctorado en una buena universidad estadounidense, y con un tema de investigación tan interesante. En fin, que estaba dispuesto a dejar la única vida que conocía para irse a vivir la vida de ella. En ese caso intentaría aprovechar para mejorar su inglés y estudiar algo en la universidad. Estarían en Boston los 4 o 5 años que durase el doctorado de Anki, y ya verían qué querían hacer después. Mientras tanto, para ayudar a los padres de Mikkel con los renos de la familia, ya encontrarían alguna solución, y si había que vender parte de los renos, pues se vendían. ¿Pero Anki? ¿Qué quería hacer Anki? No tenía ni idea. Por eso decidió irse a la senda de los Apalaches a caminar y a pensar. Los primeros días no paraba de darle vueltas a la cabeza, haciendo listas mentales de pros y contras que no le sacaban de dudas. Luego, a fuerza de caminar, se fue calmando poco a poco. Entendía que Mikkel le hubiese dejado la decisión a ella. Era ella la que tenía un contrato de doctorado esperando, y apreciaba su comprensión, mucho, pero le resultaba una situación muy difícil. Al final decidió hacer un paréntesis y no pensar en Mikkel. ¿Qué quería ella? ¿Vivir en Boston y convertirse en una experta en ciencias políticas y en pueblos indígenas norteamericanos? Era tentador. Con ese doctorado podría conseguir una plaza de profesora en universidades de medio mundo, incluida Suecia. Y las montañas de Jokkmokk siempre iban a estar ahí, en el caso de que decidiesen que querían volverse. Pero la otra opción también era tentadora, aunque para ella más arriesgada e inesperada. La otra opción era vivir ella misma como una indígena sami, que es lo que ella era por parte de madre, y Mikkel por parte de padre y madre. Vivir como una indígena del siglo XX en una sociedad moderna e implicarse en política. Es decir, dejar de teorizar y pasar a la acción. Cuando fue capaz de pensarlo así, de formularlo en esos términos, entonces supo que ya tenía tomada la decisión. Deberían enseñar en los colegios que conviene caminar un mínimo de 100 kilómetros antes de tomar una decisión importante. Eso es lo que dice Anki, que después de 100 kilómetros, una tiene las ideas mucho más claras. Ella lo hizo una vez más, cuando ya tenían 2 hijos y Mikkel le preguntó si no querría tener un hijo más. Entonces se tomó 15 días de vacaciones de todo y de todos, y se fue a caminar a Inglaterra. Además, no había estado allí desde que terminó la carrera, y le pareció que era buen momento. Y decidió que sí, que ella también quería tener un tercer hijo. Y esta vez no fue niño, sino niña, Magda. Y 16 años después, Magda conoció a Mahmoud en una excursión del colegio. Mahmoud me cuenta, porque Mahmoud a veces me tiene de confidente, que estaba escrito en las estrellas que él iba a conocer a Magda. Es muy bonito, tan bonito o más que eso de que la aurora boreal que estoy viendo ahora mismo sean mis antepasados intentando hablar conmigo. Pero lo que está claro es que si Anki no se hubiese tomado esas vacaciones para irse a caminar, seguramente Magda no habría nacido. Eso nos dijo, que con el barullo que tenían en casa con los otros 2 hijos, los renos y los padres mayores, pues como que no lo veía. Pero tomando distancia y caminando 174 kilómetros, entonces sí que lo vio claro. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese hecho el Camino de Santiago antes de tomar la decisión de rechazar ese trabajo que me sentaba tan bien? Quién sabe, pero jamás se me cruzó por la cabeza que necesitase tiempo para pensar. Lo vi bastante claro. Dije que no al trabajo porque no me ofrecían una subida de sueldo, ni posibilidades realistas de ascender pronto. Tampoco me paré a pensar si quería comprar una casa con Marcos para irnos a vivir juntos. Fue pasando. La compramos y luego también fue pasando que nos distanciamos y que la cosa se acabó. Es como si todo me hubiese ido pasando. Incluso tengo la sensación de que venirme aquí es algo que me pasó, más que la consecuencia de una decisión. Pero aquí estoy, y como aquí, pasar lo que se dice pasar pasa bien poco, al final me va a tocar tomar la iniciativa y ponerme a pensar en qué es lo que quiero hacer. Porque no voy a pasarme la vida sin hacer nada. O sí, a lo mejor es eso lo que quiero, ver pasar el tiempo y no hacer nada. Y por los misterios de los mercados inmobiliarios y la diferencia de precios entre Madrid y Jokkmokk,
puedo permitirme el lujo de tomar esa decisión. ¿Llegará un momento en que me surjan de dentro verdaderas ganas de hacer algo? No sé si he caminado el mínimo de 100 kilómetros que Anki dice que hay que caminar antes de tomar una decisión importante. Si sumo todos los paseos que he ido dando desde que llegué aquí en junio, a lo mejor sí que llego a los 100 kilómetros. Ni idea. De todas maneras, no he caminado teniendo en mente una decisión que tenga que tomar, y es que no sabría por dónde empezar. Quizás esa es una buena pregunta para hacerme mientras camino, que por dónde empiezo. Por llamar a Inés, por ahí tengo que empezar. Mira qué rabia la respuesta, la tenía en la punta de la lengua. Y también a Javier Román para decirle que estoy bien. Pero eso sí, que no me cuente nada de la empresa, prefiero no saber. Pero primero a Inés. Tengo que preguntarle si sabe dónde andan las ovejas de la familia. No es que me vaya la vida en ello, pero me apetece saberlo, aunque a lo mejor ella tampoco lo sabe. Luego no sé de qué vamos a hablar. Me va a hacer preguntas, eso está claro, y me da terror. Pero mira, si no las sé responder, así tengo preguntas para hacerme a mí misma en los paseos. Inés salía mucho al campo con el tío Darío y las ovejas. Se llevaban muy bien, y a mí me daba envidia, porque yo era la favorita del abuelo. El tío Darío. De repente es como si le estuviese viendo. Cierro los ojos, acerco las manos a la chimenea para notar el calorcito y me concentro un poco más en el recuerdo que se va formando. Ahí está, con el bastón y la boina, sentado en un serijo en la puerta de casa y contándole a mi padre que había descubierto un posible escondrijo para el Moreno, cerca de El Burraco y del bosque de las Chumberas. Yo estaba por allí en ese momento. Me veo a mí también, sentada en el suelo al lado de ellos, con la espalda apoyada en la pared de la casa y jugando a la Game Boy. Por el corte de pelo y la ropa que llevaba puesta, estoy segura de que tenía 16 años. Y a mi lado Pelusa, la cachorra del tío Darío, que ya no era una cachorra, sino una perraza. Una vez más, no me puedo explicar cómo soy capaz de recordar cosas tan antiguas con tanta claridad. Pero ¿qué más da? El caso es que me acuerdo. Mi padre diciéndole al tío Darío que quiere ir a ver el escondrijo, la cueva, y que tienen que avisar a don Aurelio. El tío Darío apuntando el dato de que en el siglo XVI probablemente no habría chumberas allí, que las chumberas vinieron de América. Y papá diciendo que quién sabe, que lo mismo las plantó el Moreno cuando estuvo escondido allí, que se sabe por las cartas que le mandaba a Catalina Gajate que le gustaba la botánica. El siglo XVI. Empiezo a atar cabos y no sé cómo no los había atado antes. El libro interminable de mi padre, el capítulo sobre Erasmo de Rotterdam, los documentos que encontró don Aurelio en el antiguo hospicio de los peregrinos cuando yo tenía 10 años, el Moreno de la Seca, que tradujo la autobiografía de San Antonio Abad del copto al latín, que viajó de Egipto a Sobradillo pasando por Jerusalén, que se escondió porque le perseguía la Inquisición y le mandaba cartas de amor a Catalina Gajate. Pero no quiero pararme a atar cabos, quiero seguir con el recuerdo del día en el que el tío Darío encontró el escondrijo cerca de las Chumberas. Si me pongo a atar cabos, se me desdibuja el recuerdo. Ya los ataré luego, los cabos. Ahora me voy para la sauna y sigo recordando allí, aunque sea sin grabadora. Niklas se quedó aquí a dormir una noche. De eso hace ya casi un mes, y desde entonces apenas nos hemos mandado 3 o 4 mensajes. ¿Y esto? No sé por qué hablo de esto ahora. No quiero hablar de esto ahora. No voy a hablar de esto ahora. Pero llevo con el asunto en la cabeza un rato, desde que me he acordado de Magda y Mahmoud en el sofá, tan lindos, igual que nosotros, que también estuvimos en el sofá. Para Magda y Mahmoud todo parece muy sencillo. Para nosotros no tanto. No le quiero molestar, y seguramente él no me quiera molestar a mí. Supongo. Y ya. Tío Darío, no te me escapes que aquí estoy otra vez.